Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Estamos para Estar. Os voy a traer una invitada que nos va a estar hablando de un tema muy interesante que creo que todos y todas deberíamos poder escuchar, abrirnos y más que todo aprender un poquito sobre él. Ella es Claudia Reyes. Clau, por ahí dinos hola, preséntate por acá, cuéntanos qué haces. Hola, hola a todos. Mi nombre es Claudia Reyes, yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y magíster en sexualidad y relaciones contemporáneas. Estoy aquí hoy pues dispuesta a, a abrir, digamos que un tema interesante que puede ser analizado por todos los que nos escuchan y bueno, a mirar a qué sale. Me encanta. Hoy el tema, literalmente lo decidimos el día de ayer, hablando nosotras como en la noche. Teníamos varias ideas porque también queríamos abordar un poquito la sexualidad, porque me parece muy interesante, es un tema que se toca, pero necesitábamos como ver tal vez qué tema de todos los que existen podíamos tocar que tal vez no fuera visible o que no se escuchara mucho. Y ayer Clau como que me comentó de algo que me pareció supremamente interesante y que no solamente incluía la sexualidad, sino muchos temajes que se podían abrir y fue como, no, definitivamente este es el tema porque no solamente hablaríamos de algo, sino que podemos abordar muchas cosas que seguramente en crecimiento podríamos sacar mucho más provecho. El tema se llama el elefante en la habitación, el problema con evadir los problemas. Así que, Clau, cuéntanos qué es esto del elefante en la habitación. Bueno, esto del elefante en la habitación es un cuento indio. A mí me lo presenta mi esposo hace un tiempo en una conversación que teníamos y me habla de este cuento, el elefante en la habitación. Cuando él pues me lo menciona, yo comienzo como a investigar, a leer un poco y me pareció fascinante. A partir de ahí lo he cogido mucho de ejemplos porque es una realidad y más allá de que sea una realidad, es algo que en cualquiera de las áreas de nuestra vida aplica. Y es, tenemos elefantes, es decir, algo supremamente grande, algo enorme, que está allí, que es visible, que lo podemos ver, que incluso a veces nos puede asfixiar, y sencillamente no lo evadimos, no le prestamos atención a lo incómodo, sino que nos acostumbramos a vivir en ese mismo lugar, en ese mismo recinto con él. Entonces, digamos que es un tema que a mí me gusta muchísimo porque cuánto en las relaciones, incluso, bueno, antes de hablar de relaciones en nosotros, cuántas cosas dejamos de evadimos, perdón, cuántas cosas nosotros sabemos que están y no hacemos absolutamente nada, pero a veces no hacemos absolutamente nada no porque no podamos, es que no queremos. Y ese es el punto de la metáfora del elefante en la habitación, es que muchas de las cosas no las queremos hacer por sea miedo, que es el común denominador de esta historia. Sí, yo creo que es muy interesante y creo que es uno de los pasos que uno comienza a notar también en el mundo de la psicología, ¿no? Cuando llega un paciente nuevo y comienza como apenas a abrirse, porque igual trae toda una historia por analizar y no solamente una historia de grande, sino una historia de niño. Y, Ujú. y al tomar la decisión de sentarte enfrente de un psicólogo a abrirte, expresarle todo lo que tú sientes, lo que te pasa, lo que te pasó y lo que en el fondo tienes la idea que te va a pasar, porque incluso muchas personas llegan pensando demasiado en el futuro y, Mm. y es un proceso en el cual el psicólogo acompaña y me parece como demasiado interesante de que yo siento que algo que debe como ser un común denominador en los pacientes es esto, ¿no? El problema de evadir los problemas, porque en cierto punto llegan Mm. y sienten de que su vida sí va a estar normal, sienten de que lo que han vivido, de que lo que han pasado les ha tenido que pasar o han aprendido a convivir y llevar eso. Y ahí es cuando caemos como un poquito en la normalidad de
por qué el problema en algún momento de nuestra vida deja de serlo. ¿Por qué dejamos de ver eso como un problema? ¿En qué momento de la vida las cosas por las que pasamos, y sabemos que pasamos, incluso muchas veces pasamos nosotros por cosas, y el de al lado las pasa y le decimos al de al lado, ¿por qué estás ahí? Sal de ahí, ¿por qué haces tal cosa? ¿Por qué estás pasando por este momento? Y nosotros tal vez lo estamos pasando, pero nosotros no lo vemos en nosotros. Mm, sí, evidentemente es más fácil mirarlo en el otro, porque es que si yo lo enfrento, eso da muchísimo miedo. De hecho, una de las cosas que he podido identificar en todos estos años en atención a pacientes es justamente el miedo, ¿no? Ese sentimiento que invade y que llega a paralizar y que es preferible tener un elefante que asfixie a tener que enfrentar el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo al no sentirme o al no ser suficiente, al miedo a no exponerme. Prefiero no exponerme sencillamente para no tener que llegar a sufrir, porque al fin y al cabo la consecuencia final va a ser digamos que el dolor tengo miedo y pues este miedo me puede llegar a paralizar y el resultado va a ser, digamos que, no enfrentar algo que me causa a mí muchísimo dolor. Entonces, es un común y en nuestra vida, sin ser, digamos que psicóloga, en la vida también, en la vida en general, cuántas cosas nosotros dejamos de evadir sencillamente por tener mucho temor a que se pierda, digamos que el control o a exponernos. De hecho, cuando tú te expones a esa situación que te causa mucho dolor, lo contrario que pasa no es, color de rosa, vamos a vivir una vida espectacular. Al contrario, es cuando más turbulencia vas a ver, más digamos que yo para qué abrí esta caja de Pandora si ahora se me vino todo el mundo encima, cuando comienzo a darme cuenta que caramba, definitivamente de una situación, de una decisión que tomé, que fue sacar a este elefante, se me metió todos los animales del arca de Noé en la casa. Y entonces me siento mucho peor porque ahora digo, ¿y cómo hago? Entonces, digamos que sacar el elefante, metafóricamente, es también tener las herramientas para poder cerrar la puerta y que no venga otro elefante o otro animal a meterse a ocupar el lugar que tenía ese elefante. Y es lo difícil a veces del proceso terapéutico porque tú logras identificar algo, pero no quiere decir que identificándolo ya el problema se resolvió. Ahora viene el verdadero reto y es identificarlo y hacer algo para poderlo sacar. Me encantó eso, lo último que dijiste, porque a la final termina siendo una delgada línea entre el poder y el querer, que aunque son palabras como muy diferentes, son palabras que siempre las decimos en refranes y unidas todo el tiempo. Es como, ay, yo quiero, pero no puedo. O, ay, yo podría hacer esto, pero la verdad no quiero. Entonces siempre son dos palabras que van muy unidas y eso también ha hecho que normalicemos tanto el poder de cada una, porque al fin y al cabo son muy Así es. diferentes. Sí, 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 sí. De Entonces, hecho, algo que trabajo con los pacientes justamente es eso, algo, a mí antes que se me olvide, te lo comento para que se me olvide, antes que se me olvide, algo que yo trabajo con ellos es el precio a la libertad. El precio a la libertad puede ser dos, uno económico y el otro emocional. Si el precio por la libertad representa salir, por ejemplo, es un ejemplo de casa, y ese salir de la casa representa económicamente tener que ajustarme, tener que, pues, digamos que vivir como con lo mínimo, sobrevivir con lo que tengo, económicamente, hablándolo, hay un precio en la libertad, pues hay un precio, se pagó el precio económico y pues obviamente va a haber una apretación, pero emocionalmente voy a estar mucho más tranquilo, voy a estar mucho más tranquila. Y entonces ahí es donde aplica lo que tú dijiste del querer y el poder. No podía, pero quería. Y el deseo me llevó a tomar la decisión para poder, digamos que tener una estabilidad emocional, que es lo que yo estoy buscando.
Pero entonces está por el otro lado y digo, es que no tengo dinero ahora y lo que yo gano de pronto es muy poco, no me alcanzaría, pero sigo pagando emocionalmente con, digamos, situaciones en casa que no se pueden a veces sostener, quizás familias invasivas, no sé, hablándole como hipotéticamente, como sensación de no libertad, como estar agobiado y demás. Y pues obviamente, económicamente vas a estar estable, vas a poder tener, digamos que la libertad que quieres económicamente, pero emocionalmente vas a estar pagando un precio. Entonces, el precio de la libertad tiene dos puntos. Si yo quiero, puedo pagar uno y el otro, pues obviamente lo asumo o pago o no lo pago y asumo la consecuencia en el buen sentido de la palabra de lo que representaría el precio que voy a pagar. Y eso es a lo que yo llamo el querer y el poder, porque muchos dicen es que no puedo, pero no, a veces no es cuestión de que no pueda, es que cojo la decisión más fácil y la que yo siento que puedo pagar. Si puedo pagar económicamente, pago económicamente. Si puedo pagar emocionalmente, pago emocionalmente. Pero cuando entonces llegan los procesos, ya llegan totalmente agotados porque ya el precio han pagado intereses y demás, ha sido bien alto y ya llegan, digamos que con una sintomatología que tú dices, ya es el punto de tomar otro tipo de decisión. Sí, me encanta. Creo que este tema, por ejemplo, que abordas del querer y el poder, se puede dar en muchos ámbitos. Incluso a mí me pasa mucho que, hablando económicamente, por ejemplo, me gusta jugar mucho más con el quiero, porque siento que Ujú, si tengo la mentalidad, para mí, yo he aprendido como a sentirme desde la mentalidad, porque digamos, soy una persona ansiosa, entonces normalmente una persona ansiosa tiende a controlar mucho más si sobrepiensa, si... ujú, Sí, porque al final todo comienza acá, ¿no? O sea, que es como un proceso en donde primero sale acá y luego se refleja en el físico. Entonces, para mí ha sido un proceso mucho más arduo el comenzar todo mentalmente, entonces siempre no sé, yo tengo como algo que comencé a tomar desde muy niña. Yo siempre veía que mi mamá guardaba como moneditas de 50 en su cartera y siempre las guardaba. O sea, ella amaba las moneditas de 50. Y yo nunca supe como tal por qué ella realmente la guardó y pues no alcancé a preguntárselos porque lamentablemente mi mamá murió ya hace un tiempo. Entonces, cuando crecí, me di cuenta de que iba a usar o iba a tomar algo que vi toda mi vida y lo iba a convertir en algo poderoso para mí. Entonces lo que hice fue comenzar a guardar monedas de 50 en mi cartera, pero dándole un significado mío. Entonces siempre, siempre, siempre en mi cartera van a haber monedas de 50, así sea una. Entonces el día que yo tal vez no tenga o me quede sin dinero, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces uno está en su vida normal y se da cuenta de que o algo no le alcanzó, sí. o simplemente no rindió, o tal vez no hizo lo mejor que podía con el dinero. Yo siempre lo tengo ahí y digo, pucha, sí, no tengo 1 millón de pesos en mi cartera, ni en mi cuenta bancaria tal vez, o no tengo 100.000 pesos, pero tengo mi moneda de 50. Y para mí esa moneda de 50 le he dado suficiente valor para que sea dinero para mí. Y aunque tal vez no me pueda comprar una casa con esa moneda de 50, sigue siendo un valor monetario. Entonces como que comencé a construir una base desde muy pequeña con esa mentalidad y ahora que estoy grande, por ejemplo, siento que ha cambiado mi vida increíblemente. O sea, ese tema de la monedita de 50 para mí ha sido maravilloso porque siempre intento mantenerme en la mentalidad de yo tengo, Mm, porque a veces caemos como en el punto de la escasez, ¿no? El creer de que no tenemos y porque no tenemos no somos valiosos y más que no tener, en realidad a veces sí tenemos, muchas veces tenemos más de lo que creemos que tenemos, tal vez no tenemos una moneda de 50, pero mm, tenemos una persona al lado maravillosa que nos apoya, que nos mm, quiere, o tenemos una familia que es cercana, o tenemos un muy buen amigo que siempre está con nosotros y nos escribe, siempre tenemos como algo para refugiarnos y que deberíamos como colocar todo nuestro interés en esa cosa, porque al final termina siendo lo que nos empodera en la mentalidad y lo que sin darnos cuenta nos hace poder. Entonces como que me pareció demasiado interesante eso y pasa mucho en las relaciones también, el, el no tengo, el no puedo, pero en realidad uno siempre puede
hasta donde uno pueda dar, pero siempre hay como posibilidades. Creo que ese es el punto más importante, ¿no? El entender y el reconocer que siempre hay posibilidades que uno tiene que aprender a ver. La posibilidad de que o el elefante se queda dentro de la habitación y se puede quedar ahí para siempre o no. Y la pregunta va, ¿en qué momento o qué proceso debemos pasar para tomar una decisión de sacar el elefante o dejarlo por siempre en nuestra vida? Y es que ahí sería como, es tan complejo. Y es tan complejo porque lo que yo te decía, pues sacar un elefante suena fácil. Venga, saco una grúa y lo saco, o un domador y lo saco. Y después que lo saque, ¿qué llena el vacío de ese elefante? ¿Sí? Porque es que el elefante deja un ruido visual, el elefante representa algo del que hablar, representa pues algo de lo que yo me entretengo y yo lo saco. ¿Y luego qué hago? Y por eso te decía, o sea, cuál es la posibilidad de cerrar esa puerta para que no entre otro elefante o no te entre todos los animales del arca de Noé? Porque el tema no es sacarlo, el tema es cómo cierro la puerta. Y eso es como tan complejo. Para algunas personas es muy complejo porque representaría encontrarte cara a cara, encontrar partes de tu historia que parecen rompecabezas y están unas por aquí, otras por allá, y tener que armarlas, que es lo que nosotros hacemos en terapia. Realmente es como armar un rompecabezas en donde no estoy yo para cuestionar, no estoy yo para decirte qué hacer, porque esas son cosas que aparecen como doctora, ¿usted qué haría? Es que tú no me pagas a mí para que yo te diga qué hacer, porque mi historia es muy diferente a la tuya. Y aquí lo importante es buscar las piezas entre los dos y saber cuándo ponerlas. Vamos a poner esta pieza, vamos a ir e ir armando. Pero eso no es tan fácil, ¿sabes? Porque armar la vida, reconocer los dolores, reconocer esa historia en donde ha estado muchas veces marcada por dolor, porque la vida no es color de rosa y siempre ha tenido que haber dolor, que lo camuflamos muy bien es otra cosa, pero siempre ha tenido que haber dolor y con lo que menos nos queremos encontrar es con eso. Entonces, saco el elefante, pero ¿y entonces qué hago luego para que ese elefante se quede afuera y no vuelva a ingresar? Sí, difícil, ¿no? Es, incluso creo que es duro para todos, porque al final se puede Mm, decir de que todos hemos tenido un elefante, o tal vez lo seguimos teniendo, o tal vez mm. nunca hemos salido de eso. Em, lo interesante sería, ¿qué recomendarías para comenzar un proceso con este elefante como por lo menos, por ejemplo, a veces siento de que hay algo dentro de un lugar que muchas veces no se ve. Y eso también me parece muy interesante. Hay personas que tienen un elefante en su casa, pero ni siquiera saben que lo tienen. No son del todo conscientes de que hay algo ahí que está y que es visible, pero para Ujú. esa persona no lo es. Y parece mentira, pero hay personas que tal vez lo ven al lado y le dicen como, ahí es un elefante, lo noto, lo ves, y cuando les preguntas, no lo ven. ¿Cómo se hace un proceso con las personas que no pueden ver algo que está ahí y que en cierta forma está afectando porque está ahí? Pues definitivamente no puedo hacer nada. Y eso es lo que a veces pasa en las relaciones. Hablando de relaciones de pareja, hablando de relaciones en general, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien que vea lo que yo estoy viendo, ¿no? Y aunque yo sé que allá hay algo, no lo puedo obligar. No lo puedo obligar porque si lo obligo a que vea y se encuentre, ¿qué hace luego? Entonces es como, ¿de qué sirve? Y hacerlos igual no va a hacer nada porque no es consciente, porque se acostumbró, porque definitivamente le causa mucho dolor. Realmente nosotros a veces como psicólogos trabajamos con las personas, bueno, trabajamos siempre, ¿no? Con todas las personas, pero los éxitos en los trabajos terapéuticos es cuando la persona es consciente, cuando llegan muchas veces por motivos que tú dices,
no sé, llegan por motivos que tú sabes en el fondo que no va a perdurar en el tiempo porque lo que está construyendo no es algo que vaya a perdurar en el tiempo. Está construyendo algo que le sirve de pronto para pasar de un puente, de una estación a otra, como un puente, un mini puente, pero no es algo que le permita construir. Entonces eso uno lo entiende y yo lo entiendo. Y hay cosas que a veces ni se abren, porque si tú la abres, ¿qué va a pasar después? Entonces es como tedioso abrir algo y no tedioso por mí, porque al fin y al cabo, pues mi vida sigue, mi vida, pues aparte, ¿no? Pero la de esa persona, ¿de qué le sirve saber si igual no va a poder hacer absolutamente nada? Obviamente hay casos en donde las personas llegan y no tienen ni idea de lo que está pasando y tú se los muestras y hay un cambio y dice, sí, sí es cierto, y comienza a trabajar, pero todo está como un deseo y es el deseo de cambiar. La demanda en este caso es, quiero encontrar el elefante, quiero verlo, es que no lo, yo sé que hay algo incómodo porque me incomoda, porque yo siento a veces que me asfixio, que me falta el aire, yo siento que a veces no puedo, pero no sé qué es. Y cuando lo encuentra dice, esto era, ah, claro, cómo no me pude haber dado cuenta antes, pero quizás no había alguien que pudiera darte o mostrarte lo que tú estabas ocultando, lo que no alcanzabas a mirar. Entonces, realmente se trabaja y lo primero es nosotros saber si queremos encontrarnos con ese elefante, si queremos verlo, si queremos reconocerlo. Y eso pasa, nos pasa a todos. Yo soy soy psicóloga, pero tengo a veces elefantes que a veces es mi esposo quien me ayuda a mirarlo, porque yo, ni idea, a veces mi hijito de un añito me hace mirarlo y digo, sí, sí, tiene toda la razón. Mi familia, y estoy como abierta a eso, pero hay personas que no, y si no, nada se puede hacer. Yo no puedo obligarle al otro a hacer algo que yo quiera o que yo quiera que vea porque no es ni sano para él o para ella, ni es sano para mí. Uf, eso me pareció muy importante porque yo antes era ese tipo de persona. Antes yo Mm, crecí en un entorno en donde em, tomé decisiones desde muy niña en términos de quién quería ser, porque uno siempre tiene ambientes que aunque sí es muy cierto, lo social construye y ayuda a que tú también te construyas mm, y crezcas, y aunque muchas de esas cosas con las que te quedas son positivas, muchas otras tal vez no lo son. Y uno solamente se puede dar cuenta cuando uno crece, uno es adulto y uno dice, no, claro, yo comencé a traerme todo esto desde mi niñez, porque o lo vi o lo vivencié, o tal vez solo lo vi en otro, no lo viví, pero con que solamente otra persona lo viviera, en ese punto también lo viví, mm, porque hice parte de una historia de alguien y que esa historia de esa mm. persona me marcó a mí también. Entonces, yo siempre recuerdo ser una persona que aprendió mucho de las experiencias e historias de los demás. Por ejemplo, no sé, veía a una vecina o un vecino hacer algo, ser algo, decir algo, y todo eso poco a poco me fue moldeando y me fue construyendo y fueron como pequeñas decisiones que comencé a tomar que también me hicieron ser la Isa que hoy por hoy soy, la Isa que hoy tiene un podcast, la Isa que hoy quiere hablar de esto porque tal vez en algún momento sintió de que no lo hablaban, tal vez en algún momento sintió de que no se hacía ver temas que se debían hablar o que tal vez yo quería hablar desde mucho antes y no pude hablarlo y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Entonces salen como muchas maneras de poder hacer algo que hoy por hoy uno es. Entonces siempre recuerdo lo que el ambiente me hizo a mí, por ejemplo, lo que absorbí de otras personas, lo que aprendí de otras personas. Y me doy cuenta de que antes yo de niña decía mucho como, ¿por qué si yo pude salir de muchos sitios? Porque si yo pude ver la vida desde un punto más
más bonito y no porque quiera romantizar lo que ya es. El mundo muchas veces puede llegar a ser cruel, el mundo muchas veces es triste cuando uno lo ve desde cierto lugar y cierta cara y eso es algo que siento yo que nadie va a poder tapar porque no se puede tapar, sigue siendo parte de la realidad, aunque también hay otra realidad que es tener días buenos, tener días felices, tener días como motivadores y uno poco a poco se comienza a dar cuenta de que esos días motivadores también son por uno porque uno se levanta y hace cosas para tener días motivadores, porque si no, no los tiene. Y termina siendo una decisión de qué quiero y qué no quiero, que era lo que decías un poquito ahorita. Si una persona no quiere, no puede, incluso por el no querer, llegar a ver algo, llegar a sentir algo, entonces ya no hay nada que hacer. Y a mí me tocó como aprender esa palo porque yo siempre era como mis amigas y eran algunas del colegio y sentía que quería que soñaran más, quería que se atrevieran a soñar lo que realmente querían, porque en el fondo las personas poco a poco van sacando, diciendo y demostrando lo que en el fondo quieren, lo que su corazón realmente anhela, pero tienen miedos, tienen limitantes que hacen de que eso realmente nunca salga a la luz y que nunca sean lo suficientemente capaz ni siquiera de reconocer de que eso realmente vive dentro de ellos. Entonces yo era como, ¿por qué el mundo es así? Porque si yo pude ver, pude salir, pude soñar, porque el otro no puede? Y fue ahí cuando un día como que me encontré conmigo misma y me dije, es que tú tienes que entender que porque tú hayas tenido la capacidad, la posibilidad, la mente para poder hacerlo, no significa que todos los demás puedan, quieran o tengan la posibilidad de hacerlo. Y siento que eso me hizo ser un poquito más empática, no solo conmigo, por si un día yo no podía ver algo que otra persona me hiciera ver, sino también ser empática con Así los es. demás. Y te lo aplaudo, lo aprendiste súper joven. Yo lo aprendí ya, yo soy mayor que tú, aunque no parezca así. Y yo soy mucho mayor. De hecho, yo conocí a Isa chiquita, muy chiquita. Sí. Y, y, y sabes que lo aprendí, te voy a decir siendo muy honesta, lo aprendí hace unos meses, algo que es mi lema hoy en día y lo trabajo muchísimo en consulta. El niño no tiene capacidad de elegir. El niño hace lo que sus papás le dicen. Y esa es la gran diferencia que hay con el adulto. El adulto tiene la capacidad de elegir. Si el adulto no elige, porque no tiene la capacidad. ¿Y quién soy yo para decirle qué hacer? Entonces lo estaría tratando a ese adulto como un niño. Y yo dije, si yo me estoy relacionando con adultos, entonces yo tengo que dejarle y tengo que tener la capacidad de tener yo la capacidad de dejar que el otro elija. Y no es fácil, ¿sabes? En estos días se lo compartía a mi esposo, pues estamos hablando de un bebé de 1 año, porque nosotros tenemos un bebé de 1 año, y yo le decía, ¿sabes de dónde viene el conflicto de los padres con los hijos? De que a los padres nos cuesta trabajo entender que ya ellos no nos están necesitando tanto. Y eso es lo que causa conflicto, porque ya nosotros vamos pasando a un segundo plano. Y es un bebé de 1 año, pero ya se va dando cuenta, ya nos vamos dando cuenta, ya yo me voy dando cuenta que él no me va a necesitar tanto como hace unos meses. Y ahí entra el conflicto, porque yo digo, pero no me necesita, pero si yo estoy aquí, pero me he sacrificado todo por él, pero yo tengo que dejarlo, porque al fin y al cabo él va a ser un adulto que va a tener que tomar sus decisiones y yo no voy a querer que otra persona venga a decirle qué hacer cuando él tiene, desde pequeñito ha tenido la capacidad de escoger lo que quiere hacer. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, en que el niño de alguna u otra manera hace lo que uno le diga, se pone lo que uno le diga, come lo que uno le diga, no elige muchas cosas, pues ni siquiera tuvo la capacidad de elegir a sus papás, pero el adulto sí. ¿Y yo por qué voy a castrar a ese adulto de tomar decisiones a menos que yo quiera ponerme por encima de ese adulto? Entonces, ese ha sido como mi lema y lo trabajo mucho en consulta y ha sido como revelador incluso para los pacientes porque en realidad es como tampoco te desgastes porque tú no estás tratando con un niño, tú estás tratando con un adulto, ya sea tu papá, ya sea tu mamá, ya sea tu pareja, lo que sea. Pero no te tienes por qué desgastar, a menos que tú quieras asumir un papel que no te corresponde. Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, eso me toca mucho porque a mí me encantan los niños, o sea, yo soy amante de los niños
y en algún momento yo siempre he querido o tenido el sentir y las ganas de poder en algún momento adoptar, porque siempre me ha encantado como la oportunidad de darle a un niño que ya está en esta vida, la oportunidad de crear una vida también, de poder estudiar, de poder tener un estudio, de poder tener una familia, de poder sentirse como, como en un lugar, porque independientemente de lo que sea, uno no termina de conocer lo que realmente ellos viven. A la final se sienten Mm, excluidos, se sienten diferentes porque no crecieron de la forma en la que sus amigos crecieron o lo que algunas personas crecieron. Entonces siempre tuve como las ganas de poder en algún punto adoptar y pues ya sea si después se da tener uno propio, pues digamos que lo máximo para mí son dos. Y y algo que me pareció muy interesante fue que desde niña yo crecí con muchos primitos, entonces siempre estuvo como mm, mi lado materno como ahí, yo siempre mm. los estuve acompañando, llegué en algún punto a ser como muy mamá de uno de mis primos que ya está grande y para mí fue muy duro, para mí fue muy duro porque prácticamente yo era como la mamá, o sea, yo regañaba a los papás literalmente, entonces yo tomé un papel que yo quise tomar, pero que no era mío, porque la Así responsabilidad es, no era mía. Las ganas de cuidar no así es. debían ser mías, debían ser de de sus propios padres. Entonces, Mm, digamos de que fue una responsabilidad que yo quise tomar y que en el fondo no me arrepiento porque él creció y se le quedaron muchas frases que yo le dije respecto a crianza respetuosa. Por ejemplo, yo soy mucho de crianza respetuosa, me encanta ver información de crianza respetuosa, de, de poder sobre todo informarme de que hay más de una forma de hacer algo para poder sentir mm, y entender que tengo la decisión de qué voy a hacer, qué voy a tomar. Porque cuando uno tiene una sola posibilidad, uno solo hace lo que la posibilidad le dice. Pero cuando uno tiene más de una posibilidad, más de una puerta, uno puede decidir, pucha, elijo la uno. Y si elijo la uno, ya será mi responsabilidad que pase o no después de la puerta. Pero tengo el poder de ujú. decisión. Entonces, eso me dio como que me pegó porque yo era antes mucho de eso. Incluso yo todavía veo, no sé, papás muy violentos, que todavía sigue siendo parte de la vida de muchos niños y de muchas familias. Y para mí es, yo a muchas veces todavía no lo logro como solventar o llegar a un punto de entender de que no me corresponde, porque al final la única persona que se termina yendo a la casa enojada soy yo porque el papá o Mm, la mamá le pega, cree que está haciendo lo que debe de hacer, lo que es normal, la forma en la que debe criar a su hijo. Pero yo llego a mi casa y estoy cargada, llena de emociones, y esas emociones a la final también me dicen en la cara, es que ni siquiera estas emociones te van a hacer, te van a dar la oportunidad de poder hacer algo por ese niño, ni siquiera eso puedo. Entonces, comencé como a soltar eso, a calmarlo. La sensación creo yo que nunca se me va a ir porque es algo como mucho más interno, es el estar o no de acuerdo con algo, pero mm. sí intentar como relacionarme mejor con mis emociones y con la forma en la que al final el mundo también es. Y que ya yo ahí no puedo hacer Sí, más. Es como decirte, no puedo hacer más. ya. Quisiera, pero no puedo. Mm, y nadie te lo ha pedido. Ese es también otro punto. A veces hacemos cosas que nadie nos ha Sí. pedido. Entonces decimos, yo hice esto, hice lo otro. Y eso me pasa mucho en consulta. Yo hice esto, yo hice lo otro. Y pregunto, ¿y él o ella te lo pidió? ¿O por qué lo hiciste? Es que incluso, o sea, eso que tú dices, lo pienso ahorita, estaba cuando te escuchaba hablar, pensaba en un elefante. Yo tuve un elefante por mucho tiempo y fue un elefante el cual, por ejemplo, tenía que ver con mi maternidad. Yo evadía el hecho de ser mamá y me especialicé en niños, irónicamente. Y entonces yo culpaba todo, el trabajo. No, es que estoy atendiendo niños, no puedo, o sea, no puedo atender, no puedo con un hijo. Y, y entonces era como el trabajo. Luego dije, no, cuando termine la maestría, y no había comenzado la maestría. Y bueno, cuando termine la maestría tengo un hijo. Y comencé a postergar hasta que un día, hablando con mi esposo, abrimos.
o el elefante, la puerta para que el elefante se fuera, pero solamente la abrimos. Y comenzamos a hablar y yo le decía, no sé por qué no, o sea, antes quería tener hijos, ya no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y un día hablando, le dije, ya sé por qué no quiero tener hijos. Es que yo fui mamá muy joven. Yo fui mamá de mi hermana cuando mis papás se separaron y yo fui pues mamá desde los 17 años. Yo ya no quiero un hijo. O sea, no quiero un hijo, ya yo tengo una hija. Y él, unas palabras, no hay que ser muy filosófico, no hay que ser, pues, no hay que tener mucha revelación para, pero es que tú no eres la mamá y tú hiciste lo que hiciste porque quisiste hacerlo. Y ahí las cosas comenzaron como a cambiar y yo dije, bueno, definitivamente yo sí quiero ser mamá. Lo que pasa es que no quiero ser mamá de ella, de mi hermana, no quiero, o sea, no es mi hija. Y comencé a soltarla y fue un proceso de soltarla, soltarla. Ya no decirle, oye, no hagas esto, sino ven, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Y por qué mejor no lo haces así? Ya dejé de comportarme, ya traté de no solucionarle y ahí poco a poco, fue un proceso, pues poco a poco, y fue un proceso como de más de 2 años, en el que después de un tiempo dije, ya quiero ser mamá. Y apareció, pues, mi bebé, pero fue una puerta, fue un elefante que tuvo que salir, fue un elefante que se cerró, incluso lo hablé con ella, se lo dije, le dije, yo tengo que renunciar a ser tu mamá, y después se lo dije a mi mamá, después, o sea, fue un proceso como yo misma haciendo el proceso de, digamos que de sanidad, hasta el punto de que cuando ya se cerró la puerta y ya ese elefante no estaba, ya yo sentía la necesidad, ese instinto que quería un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, y llegó mi hijo. Y todo el mundo pensaba, porque yo tenía muchos años de matrimonio, que yo no podía biológicamente, o que mi esposo no podía biológicamente. Yo no podía psíquicamente, honestamente. Yo no podía y tampoco quería porque no quería enfrentar la realidad. Hasta el día que la enfrenté y se fue. Y hoy en día pues, gozo de tener una maternidad definitivamente ser mamá, pero fue un proceso que tuve que hacer antes para que ese problema, que no era mi problema, lo dejara a un lado y pues asumiera a mi hijo, que pues digamos ahora sí es mi verdadero problema. Total. A mí me pasó exactamente eso con mi primo, porque cuando yo decidí venirme a Medellín, yo pensé mucho en él. Era como, si me voy, lo voy a dejar solo, si me voy, si me voy, si me voy, como si literal fuera la mamá, en cierto punto. O sea, tomé el papel de la persona que no se puede ir, que no puede abandonar. Tomé muchos papeles a mis 17, 16 años, o sea, 18, no tenía ni siquiera una edad para realmente saber, entender lo que realmente estaba haciendo, solamente era algo que me nacía. Y cuando decidí venirme el año pasado a Medellín a vivir, dije, yo tengo que entender y entrar en el proceso de que yo no lo puedo controlar todo. Y yo tampoco puedo controlar la vida que él va a vivir. Él va a crecer, él va a decidir lo que va a decidir y también tengo que verlo desde el lado de, así como para él puede ser un abandono, ella se fue y me dejó la persona que yo quería mucho, porque yo sé que él me quiere mucho y que estaba demasiado compenetrado conmigo, pero también puede ver el lado de, ella se fue, hizo su vida, puede irse a otra ciudad, tiene la oportunidad de irse a otra ciudad, y si ella lo tiene, ¿por qué yo no? Entonces decidí como comenzar a ver mi proceso y hacerme cargo de lo que yo podía, que era hacerme cargo de mí. Yo todavía no puedo hacerme cargo de otra persona porque estoy en el proceso de hacerme cargo de mi persona. Entonces, cuando yo comencé a entender eso, fue como, necesito dejarlo, voy a irme y voy a hacerlo y lo voy a hacer de la mejor forma posible y voy a dejar como todo donde tengo que dejarlo. Y simplemente también hice un proceso de dejarlo ir, fue un proceso de casi de medio año, literalmente, porque todos los días pensaba en, ay, ¿será que lo escribo? ¿Será que no? ¿Será que piensa esto de mí? ¿Será que no? Entonces fue un proceso de dejarlo ir, dejarlo ir, dejarlo ir. Y hoy por hoy ya no siento la carga de que tengo un hijo, de que tengo una persona a mi cargo, porque ni siquiera nunca lo fue. Y ese es el punto, a la final nunca lo fue. Entonces, qué bonito, qué interesante como todo este episodio y sobre todo
más que un episodio de decirnos qué hacer, cómo hacerlo, es un episodio de, pucha, tal vez lo tenemos. Tal vez un día lo tuvimos o tal vez un día lo tendremos, porque uno nunca sabe en qué momento entra un elefante a tu casa, a tu habitación o a tu vida. Entonces, qué bonito haber compartido este episodio contigo, Clau, el que entre nosotras nos abramos, nos contemos cosas. Yo también recuerdo a Clau mucho desde niña, porque ella es amiga de una prima mía, entonces fue como, ¿cómo le voy a escribir? Literal me conoció súper chiquita. Yo ni siquiera recuerdo cuántos años tenía, Sí, pero yo recuerdo que estaba muy pequeña. sí, muy pequeña y qué curioso que tú tengas un podcast y en ese momento no hablabas mucho, en ese momento eras muy calladita, era súper discreta, pero a tal punto que no hablaba mucho, era mucha risa, mucho gesto, pero poco hablaba. Y ha tenido que descubrir elefantes seguramente para poder estar aquí, porque de pasar a lo que era, que bueno, igual era unos rasgos de personalidad todavía muy pequeña, era infantil. Obviamente a llegar a este punto han tenido que pasar muchas cosas, pero sí han tenido que pasar cosas que se han tenido que enfrentar, porque si no, no estaría definitivamente acá. Entonces, es interesante porque todos tenemos, todos, yo puedo tener mi carrera, pero mi carrera no es una garantía de que algo no entre por la puerta de mi casa. Y entra todos los días, seguramente entra y todos los días me toca sacarlo. O entran cada semana y me toca sacarlo. Y lo importante es tener las herramientas y las herramientas pueden ser diversas. Para mí una gran herramienta es mi esposo, mi familia, o sea, es mi red de apoyo. Para otra persona pueden ser otras, pero lo importante es descubrirlas. Yo hoy en día trabajo con mis pacientes en, bueno, vamos a abrir vamos a abrir la posibilidad de tener varias opciones que nos hagan una red. Es decir, armar una red, no quedarnos en una sola cosa, no quedarnos en una sola persona, porque esa persona tampoco tendría por qué ser 100% nuestra única herramienta, sino tener varias herramientas y ves, armar una red que el día que caiga, caiga bien. Y pues si me voy a golpear, que no me golpee tan duro, pero son herramientas y algo que definitivamente nos permita a nosotros rodearnos. Hay muchas. Lo que pasa es que hay que descubrirlas y ese momento de descubrirlas representa un costo emocional, un costo económico también, pero es un costo que vale la pena pagar. Total. Ay, me encantó tenerte aquí, que habláramos de nosotras un poquito. En el fondo sigo siendo la misma, yo creo que sí. Yo creo que yo este podcast para hablar todo lo que no hablo a veces en mi vida real. Y también ha sido como un proceso de psicología, el volver a psicología, ha sido un proceso de pucha, pasar por un duelo, te enseña muchísimas cosas. Ella también, Yes. Clau, tú alcanzaste a conocer a mi mamá, entonces es como un proceso Así en es. el que uno poco a poco como va pasando y todo te va también enseñando y también te va formando algo. Entonces, yo creo que Mm. todavía sigo siendo la persona re tímida, creo que menos, ya me permito hablar más y creo que a la final lo más lindo es que me pude dar cuenta de que podía usar la voz para crear cosas, Mm. como lo es Mm. este momento, este episodio, el traer personas, el hablar, el socializar, siempre va a ser como muy bonito y muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias por estar acá, por haber sacado el tiempo, porque igual sé que eres mamá y el tiempo es contadísimo, pero muchísimas Oro, oro. gracias. No, Isa, con todo el gusto, de verdad que yo creo que estos espacios permiten también poder analizar cosas en ti. Cuando tú me dijiste, yo dije, bueno, vamos a sacar el espacio, porque yo también lo necesito, o sea, porque como mamá también necesito mis espacios, a mí me fascina hablar, entonces venga, vamos a hablar, eh, pero necesitamos estos espacios justamente porque cuántas personas no están pasando las mismas situaciones y a veces son situaciones que tú dices, ay, pero estoy solo. O esto lo estoy viviendo nada más yo. No, hay muchas personas que lo estamos viviendo. Entonces, bueno, fue un placer, súper expectante a ver cómo nos va. Y bueno, un abrazo.
Que estés muy bien. Ay, me encantó. Muchísimas gracias. Así que este fue nuestro episodio y espero que nos veamos en un próximo episodio.